¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, pues hoy vamos a tener una charla respecto a lo que es la actualidad del Real Madrid de básquet y sobre todo un poco mirando qué ha pasado en esta Copa del Rey en Badalona, por qué el equipo ha ofrecido esta imagen, por qué el equipo no ha competido de la mejor manera. Y vamos a darle un poquito de causa, ¿no? A todo esto y darle un poquito de colorido. Y para ello, pues tenemos con nosotros a Sergio Martínez, que además ahora nos comentará, Sergio, que tienes tu canal de TikTok con la actualidad del Real Madrid de básquet y que bueno, de ahora en adelante ya os avanzo que va a ser una persona bastante reconocible dentro de este canal para charlar de la actualidad del Real Madrid baloncesto. Así que Sergio, bienvenido a Madridismo al Día. Genial, pues muchas gracias, Quique. Yo encantado de estar en el canal, de empezar a colaborar. Y Ujú. bueno, como has dicho, yo tengo mi cuenta de TikTok, que bueno, se dejarán en Sí. la descripción del vídeo y demás, pero sí, me dedico un poco a hablar de la actualidad del Real Madrid y bueno, llevo poquito tiempo, pero para la gente que esté interesada en quizá en vídeos un pelín más cortos Claro. y más rápidos, pues ahí voy hablando un poco del Madrid de básquet. Es la idea, ¿eh? Seguirle en TikTok porque además pues os va a contar la actualidad, ¿no? Del Real Madrid de baloncesto y es una manera diferente, ¿no? En cuanto a contar las cosas del Real Madrid de baloncesto. Y bueno, ya metiéndonos en harina, Sergio, me gustaría pulsar contigo. El Real Madrid de baloncesto que hemos visto, que llegaba en un momento muy bueno a nivel de estado de forma, llegaba con muy buenos resultados, con una mejora yo creo que bastante evidente en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones colectivo-individuales, pero hemos llegado a esta Copa del Rey y la verdad es que el equipo se ha caído de alguna manera como un castillo de naipes. ¿Cuáles son para ti? Y ahora a lo mejor profundizamos un poquito más, ¿no? Pero los motivos principales por los cuales piensas que el Real Madrid ha dado esta imagen un tanto pobre. Bueno, el Madrid llegaba a la Copa muy bien. La realidad es que nadie pensaba en este batacazo, ¿no? Sí, sí cabía esperar que igual en semifinales, si nos enfrentábamos al Barcelona, la posibilidad de perder está ahí, es real, porque es medirse contra un gigante de tu misma altura. Eh, pero claro, el palo es gordo cuando te echa un equipo que a priori es bastante inferior a ti, ¿no? Claro. Eh, no sé, Unicaja hay que darle mucho mérito a Unicaja, ¿eh? O sea, más allá de lo mal que haya estado el Real Campeones. Madrid, Ujú. hay que darle el mérito que tiene a Unicaja, porque no solo gana el Real Madrid, sino que gana al Barcelona. Y yo creo que es algo nunca visto en la Copa del Rey, Ujú. que un equipo se cargue a los dos gigantes y acabe ganando la competición. Entonces, eso para empezar, pero bueno, es cierto que que la gran parte de culpa está en el Real Madrid. Una situación normal, en un Madrid rindiendo a su nivel, es un escenario imposible que el Real Madrid pierda con Unicaja o con un equipo que no sea el Barcelona. Ujú. Y bueno, pues como principales motivos, creo que no se ha estado bien a nivel táctico. No sé si en preparación de partidos, si el Madrid lo lleva todo a depender un poco de su acierto y a nivel táctico Unicaja nos pegó un repaso gordo y bueno, y con Valencia el partido estuvo ahí. La gestión de los últimos minutos del Real Madrid frente a Valencia Basket es malísima, malísima. Ujú. Es un partido que tenías más o menos controlado y bueno, al final cae de tu lado y nos permitió estar en semifinales, pero pudo haber caído en cuartos de final el Real Madrid. Estuvo al tiro de Chris Jones, que lo tuvo ahí en su mano. Has tocado el tema táctico, ¿no? Sobre todo yo lo que veo es un tema más a tipo de estructura, de organización, de pizarra, porque al final es verdad que a nivel frío los datos son evidentes. El Real Madrid tiene muchos problemas en el tiro exterior, porcentajes muy bajos, problemas en los tiros libres, pero quizás, Sergio, la clave es que el Real Madrid ha llegado a esos porcentajes, ¿no? De tiro exterior sobre todo, y de tiros libres, y de todo esto, quizá motivado también un poco por la selección de tiro, la manera de jugar, Sí. y ahí hay una causa-efecto. Está claro, es que pongo el ejemplo de Unicaja. Unicaja, evidentemente, son buenos jugadores, pero, pero Unicaja no mete porque sí. Unicaja mete porque sus tiradores tiran liberados y porque Iván Navarro consigue generarles tiros cómodos y tienen un sistema muy claro para Kalinowski, para Brizuela.
Y eso en el Real Madrid falta. Es la realidad. Y en el Real Madrid hay una clara falta de ideas en ataque, me da la sensación, ¿eh? O sea, no es algo que afirme al 100%, porque no conozco a la perfección el libro de Chus Mateo, pero la sensación es esa. Y es que el Real Madrid lo tengo por aquí apuntado, el Madrid hace 8 de 48 en tiro de 3 en la Copa del Rey. O sea, es un 16%, no sé. ¿Y tiene malos Crítico. tiradores el Real Madrid? Pues yo creo que no. Creo que Musa es un tirador más o menos fiable de Está muy 3, Mario fiable, sí. Gesson lo es, Peter Cornelí es un gran tirador de 3, Yabusele está teniendo un mal año, pero es un jugador que puede rondar el 30%, 30 y algo en triple. Sergio Rodríguez Entonces, también, es buen Sergio tirador. Rodríguez, eso me pasa. El Chacho, Ujú. por supuesto, es un gran lanzador. Eh, entonces creo que son jugadores que no se les aprovecha en ese sentido. Al Madrid le falta un tirador, que es un tema aparte, que Eso ahora ya lo se habla. tocaremos al final porque da Ah, para sí, debate. los fallos del Madrid, aparte de que no tuvieron el día, porque, por ejemplo, yo que sé, recuerdo el partido de Mónaco, ¿no? Que el libro del Madrid es el mismo frente a Mónaco que contra Unicaja, es el que es ofensivamente. Y ese día, pues tienes a un tío como Gessonia que mete 30, pues te gana el partido. Pero es que el día que no está acertado, porque es que además fueron tiros difíciles los de Gessonia aquel día, es que lo normal es que ningún jugador del Madrid esté en los 30 puntos. Claro, pero el día Entonces, ese Sergio contra Mónaco. O sea, sí, efectivamente hubo algún tiro complicado. Me estoy acordando uno con Jordan Brown, o sea, con John Brown, perdón, en que le sí, mete de 7 metros y medio, casi 8, una barbaridad. Pero a Gerson ya se le buscó muy bien al poste. Por ejemplo, sí, por se supuesto. buscó el posteo con jugadores más pequeños, tal. Se buscaron ventajas, ¿no? Situaciones al poste a Sí, falta de esa, digamos, circulación, búsqueda del extrapass que a veces al Madrid le cuesta. A cambio, sí, es capaz de jugar al poste con aleros muy altos, como Deck, como Gerson ya en un momento determinado se puede meter Hanga, se puede meter Deck, o sea, perdón, en Musa. Pero da la sensación de que contra el Madrid era, si no entraban los tiros de fuera, y muchos de ellos, por lo que estamos hablando de un mal proceder del ataque, mal protocolo de juego, tirados a final de posesión, si el Madrid no obtenía esa segunda opción, ese rebote ofensivo de Tavares y tal, el equipo estaba desguarnecido. Así que realmente, efectivamente, daba la sensación de que el libro había pocas páginas y que no estaba funcionando. ¿Esto tiene solución? claro que tiene solución. Es una cuestión ya del tipo de entrenador que quiera contratar el Real Madrid. Y no digo porque haya que contratar uno nuevo, ¿eh? Digo que Ujú. cuando tú como desde la dirección contratas un entrenador, tú sabes si ese entrenador es muy bueno a lo mejor en gestión de grupo, pero es más pobre tácticamente, o al revés, o si es un entrenador con una táctica brutal, pero luego en gestión de grupo le cuesta. Y no es sencillo porque tú tienes que saber también qué tipo de jugadores tienes. Y a lo mejor te compensa tener un entrenador más gestor, y pongo a lo mejor el ejemplo fácil, ¿no? Llevándolo al fútbol, eso que se decía de Zidane, ¿no? Que era un Sí. gestor de vestuario y Mm. que tácticamente era malo, que bueno, Bueno, y Ancelotti también se dice, de y de Carlo Ancelotti Ancelotti. se dice, y es una mentira como un templo. O sea, tácticamente son buenos y aparte son grandes gestores, ¿no? Pero en el caso del Real Madrid, claro que tiene solución. El Real Madrid, creo que los equipos le tienen visto en el tema de a lo que juega el Real Madrid, ¿no? Porque con Chus está siendo un poco una continuación de la era Pablo Lasso. Es así. Y evidentemente Chus habrá metido sus detalles, sus pinceladas, porque no es Pablo Lasso, pero el Real Madrid es una continuación de lo que ha dejado Pablo Lasso, ¿no? Y eso desde la dirección se sabe en el momento que decides apostar por el segundo entrenador de Pablo Lasso. Entonces sí que tiene solución, claro que sí. Hay jugadores, perdón, entrenadores Mm. que en lo táctico, pues bueno, demuestran una riqueza muy, muy alta. Y, por ejemplo, es el caso de Ivonne Navarro, Claro. entrenador de Caja. Hombre, Así. bueno, Ivonne Navarro creo que ha sentado cátedra en esta Copa del Rey, ha hecho un magnífico trabajo. Hay muy buenos entrenadores, la verdad, Joan Peñarroya, bueno, podríamos hablar de muchos entrenadores que están Hay trabajando, muchísimos, hay muy muchísimos. buen nivel de entrenadores españoles.
La cuestión en cuanto al Real Madrid es esa, ¿no? Lo que nos interesa es saber si Chus Mateo va a ser capaz de sacar el máximo jugo de una plantilla que no sé si estás de acuerdo, Sergio, yo la defino como una plantilla disfuncional pero extraordinaria. Quiero decir, y lo voy a matizar, aunque yo creo que más o menos me entiendes lo que quiero decir. Es disfuncional en el sentido de que está un tanto desequilibrada en cuanto al análisis propiamente de la plantilla, en cuanto a que parece que efectivamente falta algún escolta tipo tirador, anotador, que salga de carretón, un tipo JC Carroll, un microondas, un jugador así. Falta un base líder de la anotación que sea clarividente a nivel Euroliga. Incluso falta un base defensivo especialista en la materia, que se pueda concebir como un base defensivo y que sea un gran perro de presa. De hecho, Mario Gesson ya muchas veces tiene que hacer esa función, midiendo 2'4" y no siendo ese perfil. Pero en cambio, es un equipo riquísimo en cuanto a versatilidad, capacidad para cambiar en el mismatch, jugadores que están muy indicados para defender, muchos tipos de jugadores. Pero es verdad que la realidad es esa, ¿no? Que el Real Madrid es un equipo riquísimo, pero muy desproporcionado. Bueno, sí, el Real Madrid tiene una plantilla, como dices, riquísima, muy amplia y con jugadores buenísimos y top en su posición, prácticamente todos. Yo no recuerdo una plantilla tan amplia y tan buena del Real Madrid. Vamos, yo tengo 20, voy a hacer 25 años y no recuerdo una. Me lleva a pensar la de la temporada Sí, 2014-2015, que esa se te iba a gana la decir. Euroliga en Madrid. Sí. Esa plantilla era muy buena. Esa plantilla Además con es de las jugadores en mejores que pico ha de tenido. forma muy bueno. Yul, Eso Chacho, es. Rudy, El Chacho Rudy, un Carroll, Gustavo Ayón, que era dominante. Machulis, Entonces, Lucy. esa plantilla era muy buena y muy amplia, pero quitando esa no recuerdo una igual del Real Madrid. Creo que tenemos jugadores de un nivel altísimo y top en Europa. O sea, Sanan Musa, Mario Hessonia, Tavares, Dek, son los principales nombres que me vienen a la cabeza, pero es que, claro, son cuatro tops de Europa y acompañados de Yabusele, no sé. Claro, no, no, es una barbaridad porque tienes Eh, cuantita. Claro. Es un equipazo. Entonces, en el tema de que esté desproporcionada, mm, no creo que esté desproporcionada, sino que no se ha terminado de encontrar lo que querías fichar. Me refiero, una plantilla desproporcionada quizás sería pues tener solo un base en plantilla y a lo mejor cuatro escoltas y cuatro aleros y que ninguno pueda hacer el base y tal, ¿no? Pero el Madrid la realidad es que tiene tres bases, pero claro, cuando es Adam Hanga el base del que más te fías, Claro. algo falla. Algo falla. Y Adam Hanga, ojo, porque en la liga del año pasado Brutal. es el base titular y vamos, y es importantísimo en la final, ¿eh? Mm, Pero algo falla. No, el Madrid no contaba con eso, ¿no? Y el año pasado se cometió el error con Ertel. sí. Eh, este año la decisión es traer a Sergio Rodríguez, confiar en William Goss, que venía de lesión y, bueno, otro año más en el que la posición de base está un poco desguarnecida, ¿no? En el Madrid. Y, bueno, hay un amplio margen de mejora. Posición del tirador, ¿no? Esa escolta tirador que falta desde la marcha de JC Carroll. El año pasado esa función la hizo Fabián Coser. Y Fabián Coser hizo un tramo final de temporada espectacular y se ganó una renovación. Pero este año no está teniendo protagonismo, porque han llegado Gessonia, ha llegado Musa, Normal. que exteriormente son mejores jugadores, tienen un mayor caché Y y mejor Fabián Coser edad. no está Claro. contando. Entonces, igual esa plaza, ¿no? De Fabián Coser o Alberto Abalde y tal, es la que hay que ocupar con un especialista en tiro de tres. Bueno, fíjate, Sergio, que ha sonado en los últimos días Kai Kuric como una posibilidad que el Real Madrid Sí. estaría valorando. Hay un vídeo en el canal respecto de Kyle que, bueno, os voy a dejar por aquí si queréis echar un vistacín después de esta conversación. Pero antes de eso, estoy viendo. Esto lo vivo yo en el canal. Antes de preguntarte de jugadores, nombres y tal para el equipo que lo vendrían bien o posiciones, tengo una sensación de gran histeria por parte del madridista. Hemos ganado la Supercopa, hemos perdido la Copa. Bueno, de hecho el año pasado fue así, ¿no? Perdimos la Copa,
Ganamos la El año Supercopa pasado se pierde la Copa en la final contra contra el el Barça y Barça se gana la Supercopa y se también, gana la sí. Supercopa. Es decir, que ahora mismo, a nivel competitivo, títulos, estamos igual. No habiendo ganado Sí, la Copa, quedándonos en semis, sí, eso sí, y habiendo ganado la Supercopa al Barça. Pero la sensación que hay en la gente es como de desconcierto, de caos, de todo va a ser terrible, apocalíptico. Yo veo comentarios en el canal de Chus Mateo dimisión, Juan Carlos Sánchez Lázaro dimisión, todo esto. Me gustaría ver un poco tu línea, cómo ves toda esta histeria y tu opinión al respecto, sobre todo a nivel de confianza que le prestas a lo que es el proyecto, al equipo. sí. Bueno, a nivel de confianza, creo que no confiar en el Real Madrid es un error que se comete año tras año y que es muy de madridista. No sé, somos tan exigentes y estamos tan acostumbrados a ganar y demás que en cuanto la cosa va un poco mal, apocalipsis, ¿no? Tú acuérdate el año pasado en esa racha Sí, tan mala que fue por esta época. Pues se pierde sí. final de Copa del Rey con el Barça, en Euroliga mucha derrota, incluso en Liga Endesa, y ya se empezó a especular, ¿no? Y el Con que Lasso capítulo de no seguía, Eutel, había todo. que, había que echar a Lasso por mes y medio de malos resultados, ¿eh? En 10 años. O sea, no sé, son tonterías. Hay que confiar en el equipo, hay que confiar. Y no sé, respecto a la petición de dimisiones, a ver, el tema Lasso ha hecho daño al Mm, madridismo. claro. Eso es así y eso no se va a curar ya. Esa herida no está cerrada y va a llevar un tiempo. Tampoco se va a cerrar posiblemente la temporada que viene, porque venimos del entrenador más ganador de la historia del club, uno de los más, y en la era moderna el que más, desde luego. Y un entrenador querido por toda la afición y bueno, que no había debate, ¿no? Sobre Lasso. O sea, era unánime que era el mejor entrenador para el Real Madrid. Entonces, cuando vienes de eso y para Chus es complicado. Es complicado porque se ha comido una especie de marrón, ¿no? Que es entrenar al Madrid post-Lasso. Claro. Porque, bueno, marrón entre comillas, porque entrenar al Real Madrid no es ningún marrón, ¿no? Claro, no, Eso pero es es. una presión brutal ante lo que has dicho, el más laureado, el Pues la entrenador. gente Claro. compara, la gente tiende a comparar, ¿no? Y dice, con Lasso estábamos así, no sé qué. Bueno, Ujú. paciencia, es que con Chus llevamos unos meses. Y Chus Mateo tiene al Madrid primero en Liga Andesa y segundo en Euroliga, ¿no? Con un Pero partido con un partido menos menos contra. Anadolu. Ujú. Es que si el Madrid se lleva ese partido, el Madrid está primero, empatado con Olympiacos. En la Euroliga más difícil de la historia. O sea, es Sí, ultra competitiva, ningún partido es sencillo sí, y señor. hay que valorarle eso a Chus Mateo también, ¿eh? Ujú. Y con la sola primera temporada yo me acuerdo también que se decían, pues bueno, este no vale, porque venía del Lagunaro, ¿no? De Guipúzcoa Basket. Este no vale, tal, y bueno, esa temporada Lasso gana la Copa del Rey, no se gana nada más. El Madrid no entra, por aquel entonces creo que se jugaba top 8 de Euroliga, o top 16 era Ujú. otro formato de Euroliga, y el Madrid pierde con Bilbao Basket, esa Euroliga. Y nos echa Bilbao Basket del top 8 o top 16 no me acuerdo qué era. Y luego se pierde la final de Liga contra el Barça, Ujú. con el triple de Marceliño Huertas, que ayer en la final metió uno Sí. igual a aquel que metió. Y bueno, a mí me entraron todos los males al ver ayer el triple de Marceliño. Pero entonces, la primera temporada del ASO tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco lo es. Y luego el resto es historia. Ujú. Entonces, paciencia. Paciencia con sus Mateo, pero es verdad que si no gana Liga Euroliga, Pero creo que Lasso tenía en ese post, veníamos de una situación post Mesina, Lele Molín, que cogió el sí, cargo de aquella manera el pobre, en una sí, situación terrible. Estaba todo orgánicamente desestructurado. Ahora da la sí. sensación de que veníamos de una estabilidad brutal con Pablo Lasso. Te podían gustar más o menos decisiones suyas, pero ibas con él a Claro. muerte porque sabías que había un rédito de títulos, competitivo, Final Four, Euroliga, ligas, tal. Que luego podemos entrar en matices de que si en la Euroliga ante Maccabi, esto, que si ante el Anadolu Efes, uy, si hubiera habido un base o tal. Bueno, vale. Pero el equipo estaba para donde correspondía. Claro, ahora no tienes ese bálsamo que es Lasso. Está Chus Mateo, que sí, que estuvo en el staff, hombre de confianza, de Pablo y tal, pero ya no tiene, digamos, ese parapeto. Entonces, claro, Chus Mateo va un poco, ahora mismo, la piscina no tiene mucha agua
para caer, ¿no? Y claro, lo que tú dices, si no gana Euroliga o Liga Endesa, pues es que no se puede descartar nada. Fíjate, que lo de Escariolo que ha sonado, tal, cuidado. Bueno, ya más allá de nombres que empiecen a sonar, que es algo evidente, porque es que en la etapa Lasso también sonaban nombres. Yo me Muchos. acuerdo que Andrea pues, es que el Trinchieri, también. Kieri, que Katsikaris, Sí, Georgievich, que Georgievich siempre ha estado. sí. Pero nada, nada, al final la realidad es otra y al final estaba lejos de concretarse, yo creo, ningún fichaje de aquellos. Ujú. Lasso tenía que ser entrenador del Madrid y lo fue. Y con Chus es lógico que suenen nombres, es que es normal, que en el Madrid se quiere siempre lo mejor y cuando se pierde un título y de esta manera y tal, es que lo normal es empezar a hablar de posibles sustitutos. Ahora, una cosa es que se hable en la prensa o el club filtre o no, no sé, Ujú. eh, porque el Madrid trabaja constantemente. Igual que el Madrid trabaja en buscar jugadores, trabaja en tener Entrenadores, opciones claro. de entrenadores, y es normal. Pero bueno, hay que confiar en Chus. También yo creo que va a depender de cómo se den las hipotéticas derrotas, ¿no? Si Chus gana Liga y Euroliga, olvídate de buscar entrenador. Claro. Evidentemente seguirá en el cargo, pero si pierde también dependerá. Tú imagínate que el Real Madrid no pasa a Final Four. Claro, Chus Mateo está fuera, claro. porque venimos estando en Final Four, prácticamente es algo cotidiano. Y tercer Desde la era presupuesto más Watson, grande, además. O sea, que estamos hablando de. entonces, si luego, y en Liga Andesa más de lo mismo. Si pierdes en semifinales de Liga Andesa, vas fuera. Si la Claro. final la pierdes compitiendo a un gran Barça y dejas una sensación buena y tal, pues veremos si aún no ganando nada, Chus sigue. Ujú. Ahora, las probabilidades de que un entrenador se llame Chus, se llame Lasso, se llame Phil Jackson, si tú en el Real Madrid no ganas nada, las probabilidades de seguir son pocas. No voy a Exacto. decir que es imposible que tal, pero son pocas. Pues Sergio, para finalizar, y esto ya lo extenderemos más en otro futuro vídeo, que te quiero tener activo aquí en Madrid al día para la sección de básquet, quiero que me dejes así en notitas cosas que entiendes que tiene que mejorar el equipo, perfiles de jugadores y si me quieres dejar algún ejemplo y ya esto lo extendemos en otro vídeo. Algún jugador que entiendas tú que a este equipo le vendría muy bien. Bueno, pues en cosas a mejorar, creo que la táctica en el Real Madrid o más, hay que concretar, no es táctica, porque la táctica son más cosas. Al final, el Madrid prepara muy bien los partidos, pero Mm, el libro de jugadas en ataque creo que se le tiene que exigir más al Madrid y al entrenador del Real Madrid. Tema a mejorar, bueno, creo es que tampoco estamos haciendo esto porque el Madrid ha perdido de esta manera en Copa, pero creo que el Madrid está haciendo una gran temporada y no se me ocurre nada así concreto, ¿no? Que digas, el Madrid tiene que mejorar esto claramente. O sea, tú no piensas que, No. por ejemplo, necesita un gran base. O sea, esto que se habla de Bueno, Campazo, sí, Lorenzo sí, sí, Brown. por supuesto, sí, sí, Mm. pero digo para esta temporada, algo que Ah, pueda no, arreglar yo. ya Claro. el rumbo de esta temporada, nada, porque No, creo no, que no, el Madrid no. está bien, está Mm. bien. Eso es un tema aparte, ya. Y en posiciones, que es a lo que iba un poco ahora, está claro que el Madrid tiene un amplio margen de mejora en la posición de base. Ujú. Eh, Creo que hay que traer dos bases, se necesitan dos. Un perfil de tirador, se Ujú. necesita un perfil de tirador, y aquí te voy a dejar dos nombres. El primero es Kyle Kuric, que ya salió esa información. Oye, termina contrato con Barcelona, sabe lo que es estar en un equipo grande, es un jugador que da buen rendimiento, ¿por qué no? Me Ujú. parece una buena opción. Y otra opción es Kyle Guy, el jugador de la Peña, Uf. de Juventud. A mí es Me debilidad parece más mía, ¿eh? arriesgado. Me parece un jugador muy bueno, pero me parece más arriesgada en el sentido de que es un jugador que lleva un año en el baloncesto europeo y no sabemos realmente cuál es su techo, si terminará de adaptarse bien a este baloncesto, no lo sé, pero son los dos nombres que pienso. Creo que en la posición de alero no hay mejora posible. Ujú. Edson y Adek, incluso Musa, me parece que no se Brutal. puede Sí. mejorar. O sea, creo que solo Will Clyburn te mejora esa posición. En la posición del 4 estamos bien, pero hay que exigirle más a Yabusel. Está haciendo un mal año, igual que el año pasado fue para mí de los tres mejores jugadores del Madrid. Sí. Este año está mal y hay que exigirle. Y en la posición de 5 no toco nada. Tavares Poirier, una pareja espectacular. La posición de base, lo dicho, dos nombres. ¿Qué dos? Bueno, creo que se analizará más adelante, Eso haremos. eh, Mm. porque eso da, Sí, da señor. para rato.
la posición del base. Eso da para charla propia, ¿eh? Porque desde luego Sí, sí, hay muchos elementos, ¿no? De sí. bases interesantes. Ha sonado Lorenzo Brown anteriormente, aunque ha ampliado su contrato con Maccabi. Ahora Alberto Díaz, se habla de Facundo Campazo. De aquí, y esta es una fecha donde el Madrid trabaja, ¿eh? Yo lo digo en todos los Sí, sí, vídeos, por supuesto. porque Madrid y todos fichajes los como clubes. Prepelic, Mexri, Trey Tompkins, Jaran Musa se fichó en marzo, o sea Sí, sí. que cuidado, ¿eh? Fecha importante en cuanto al Empieza a planning. trabajar ya de todos los clubes. Los Exacto. fichajes en baloncesto, al contrario que en fútbol, es raro que se negocien en verano. Claro. Los fichajes de baloncesto se negocian ahora Ujú. y llegan ya a primeros de julio, están ya cerrados, firmados y Todo empiezan a atado. trabajar para el equipo. Claro, por eso. Así que nada, chicos, lo iremos comentando en otra charla que tendremos con el bueno de Sergio Martínez. Ahí os hemos puesto su canal de TikTok para que le sigáis diariamente con cositas. Diariamente, ahí cuando que es una persona muy ocupada además, que lo sé muy bien, pero cuando buenamente puede, pues va subiendo contenido y contenido de calidad a la actualidad del Real Madrid Baloncesto. Y como os digo, pues Sergio irá estando aquí en el canal y lo iremos teniendo en la medida que podamos para charlar de la actualidad del Real Madrid Baloncesto. Así que nada, chicos, espero que dejéis un comentario, que os guste esa sección de charlas madridistas del Real Madrid Baloncesto. Y Sergio, un auténtico placer, tío, haberte tenido. Muchísimas gracias. Y te emplazo a siguientes charlas aquí en Madridismo al Día TV. Genial, el placer ha sido mío y bueno, esperemos que sea la primera de muchas más charlas. Seguro que sí, sí, Un señor. abrazo, Quique. Venga, un abrazo, chicos. A la Madrid. Chao, chao. Chao.